Muy bien, bienvenido a un nuevo video de reparanotebooks.com. En este video vamos a hablar de manera básica, por decirlo de alguna manera, dado que no nos vamos a concentrar, por supuesto, como ya lo he dicho en otros videos, en reparar un motherboard ATX, pero la idea es que puedas llegar a comparar, si ya venís de la informática de las computadoras convencionales. Bueno, si no vienes de las computadoras convencionales tampoco hay problema porque bueno, vas a entender realmente también cómo es el proceso en un motherboard del tipo ATX y de esta manera poder empezar a hacer algunas prácticas como de soldar componentes, reconocimiento de componentes discretos y a su vez del tipo SMD para ya directamente abocarnos pura y plenamente a lo que es el desarrollo del resto del curso de la estructura, a concentrarnos con respecto a la información directa sobre el motherboard de las computadoras portátiles. Bien, vamos a comenzar diciendo de que básicamente cualquier motherboard está dividido en tres grandes puntos, como son un procesador, que es el cerebro de todo el sistema, otro procesador que nos va a manejar tanto los puertos de gráficos como la sección de memoria RAM, y también se va a encargar de brindarnos una salida de video opcional, como podemos ver en esta imagen. Vamos a usar un marcador para que podamos entender un poco mejor. Bien, como dijimos, se va a dividir en tres puntos principales: el procesador, un controlador, que ahora le vamos a llamar por su nombre, y otro controlador que, según el país y según como sea de cada lugar, bueno, suelen decirle nombres diferentes. Normalmente le llamamos chipsets, alguna gente lo llama puente norte, puente sur, y otra gente le llama North Bridge o South Bridge. ¿Qué significados tiene esta instancia? Bueno, en realidad el nombre técnico correspondiente vendría a ser controlador de memoria, el Memory Controller Hub, como están denominado en las siglas que podemos ver para el puente norte, y el I/O Controller Hub. Cada uno de estos dos procesadores, que también tienen un nivel de proceso bastante parecido, incluso se llevan gran parte del trabajo de lo que debería ser en otro momento fue pura y exclusivamente el microprocesador. Estos dos chipsets y controladores puente norte y puente sur son los que van a liberar al procesador para dejarlo pura y exclusivamente a merced de los trabajos finales del proceso y el cálculo matemático. Lo que va a corresponder por el lado del puente norte en este caso, o el Memory Controller Hub, es controlar todas aquellas señales y procesos que van a comandar tanto para la memoria RAM como para las extensiones, por ejemplo, la inclusión de una tarjeta gráfica en las máquinas más antiguas del tipo portátiles, o incluso en algunas máquinas de alta gama de gamer, o sea, para gente que gusta jugar en las computadoras portátiles, suelen tener, por supuesto, un acceso a un puerto adicional donde podemos hacer el intercambio de placa gráfica. Nosotros vamos a ver en el 99% de las máquinas, en los motherboard que vamos a estar trabajando y estudiando, vamos a ver prácticamente al puente norte como el encargado de los gráficos, que también se va a encargar de no solo enviar las señales correspondientes de video hacia la pantalla o el display LCD, sino que también se va a encargar de enviar las señales a través del puerto VGA que tenemos externo, que lo estuvimos viendo en otros videos para hacer alguna prueba, donde bueno, vamos a enviar también a través del puerto que comanda el puente norte, nos va a enviar señal adicional, por supuesto, hacia una salida externa del tipo VGA, del tipo HDMI o también del tipo Super Video, que eso va a depender, por supuesto, del modelo, marca, de acuerdo al tipo de portátil en el cual estemos trabajando.
Lo principal y en donde hay que enfocarse es que el puente norte, esto hay que memorizarlo, el puente norte es el encargado de manejar las direcciones de la memoria RAM como de las direcciones de los buses de un puerto adicional de gráficos o incluso del propio gráfico que va a estar internamente, del propio proceso gráfico que va a estar internamente dentro del puente norte o del Memory Controller Hub. Bien, ahora vamos a pasar al puente sur. El puente sur, digamos que es el encargado de hacer el trabajo más sucio, por decirlo de alguna manera, dado que se encarga, en este caso, de recibir toda, de controlar, por supuesto, toda la información que va a provenir del disco duro, del disco rígido, de los múltiples, de las múltiples extensiones de los puertos que tengamos en nuestro motherboard, como pueden ser en el caso de las motherboard ATX, por ejemplo, las extensiones de placas adicionales, las entradas USB e incluso el manejo de todo lo que es las redes y el funcionamiento incluso también del sonido, que acá bueno no aparece, pero ya lo vamos a ver ahora después en otras imágenes. Estructuralmente cualquier motherboard existente hasta la fecha funciona bajo estos tres conceptos, bajo estos tres procesadores. Podemos tener en alguna máquina del tipo obviamente portátil un procesador separado del tipo, puede ser de la firma Nvidia, que se va a encargar de los gráficos, como hemos visto en alguna imagen, pero en este caso vamos a hablar pura y exclusivamente para que se tenga bien en cuenta. Lo que más me interesa que ustedes puedan entender son estos tres procesos, tanto la CPU, la central de proceso, como el puente norte y el puente sur. Dado de que todas las fallas pueden estar de acuerdo a lo que nos deje de funcionar en un motherboard, vamos a poder identificar instantáneamente en dónde nos tenemos que concentrar y no directamente irnos a hacer, en caso de que no funcione, por ejemplo, la red inalámbrica o no funcione un puerto USB. Lo he notado en muchos alumnos o que me han comentado o que he visto dando vuelta. Automáticamente no funciona algo y aplican directamente calor al puente en norte sin ninguna justificación, pensando de que con eso solamente vamos a solucionar el problema. Por supuesto que para llegar a esa instancia, que también puede ser una instancia de falla, debemos tener una idea medianamente o una experiencia previa o directamente hacerlo paso por paso como vamos a estudiarlo en este curso. No es porque estén en desacuerdo de hacer ese tipo de trabajo, al contrario, nosotros también lo vamos a hacer, pero la idea fundamental es hacerlo a conocimiento de causa. O sea que para llegar a ese proceso, realmente haber sacado y haber eliminado todas las dudas y haber hecho medianamente todas las mediciones que el motherboard nos permita para poder llevar adelante este tipo de proceso, como sería hacer un reflujo o un reflow directamente sobre el puente norte. Es algún punto para tener en cuenta de todo lo que vamos a ir charlando. Bien, resumiendo entonces, nuevamente decimos que se divide en tres zonas importantes. La CPU, la unidad de proceso central o microprocesador, el puente norte y el puente sur. Ahora, mirando la imagen de la derecha, vamos a ver que el motherboard por sí solo obviamente no puede hacer el manejo de todos los elementos, por ende tenemos que valernos de aditamentos para poder sacarle todo el jugo a este sistema electrónico. Muy bien, acá ya tenemos el motherboard ATX y podemos ver la implementación de todos los equipos externos que necesita un motherboard convencional del tipo ATX para que podamos decir que la computadora va a tener su funcionamiento óptimo, y por supuesto todas estas partes pueden mejorarse, pueden ampliarse, pueden cambiar de marca, ser más potentes. Bien,
Ya en el motherboard del tipo portátil, nosotros ya tenemos, de acuerdo a la marca y al motherboard que nos pueda tocar, vamos a tener algunos límites con respecto a cambio de microprocesador, al cambio de memoria, bueno, obviamente si no tenemos posibilidad de hacer el cambio de placa gráfica también, y algunas otras cosas como por ejemplo también que se pueden realizar en las placas motherboard del tipo convencional, como ser mejoramiento con respecto al tema de la refrigeración, un punto muy interesante que en su debido momento lo vamos a tratar y vamos a charlar. Y esto es la primera gran diferencia entre los motherboard convencionales y los motherboard portátiles, donde obviamente en el motherboard convencional podemos realizar un sinfín de cosas, dado que tenemos mucho lugar y mucho acceso para poder trabajar medianamente rápido. Para la gente que ya viene de la parte informática convencional, acá, bueno, ya dejamos de poder sacar, de poder encontrarnos con el motherboard de manera rápida, con el hecho de sacar dos tornillos de una tapa lateral. Acá, bueno, ya vamos a necesitar un poco más de paciencia, pero para los alumnos que preguntaban, la parte más fácil es la de desarme. Después, la más difícil yo diría que es la de hacer un buen testeo para poder identificar la falla en la cual estamos, en la que tenemos presente. Bien, de esta manera nosotros vamos a poder en un Mother ATX implementar diferentes cambios, cosa que, como dijimos, no lo vamos a poder realizar de una manera más específica en un motherboard del tipo portátil. Como pueden ver, un motherboard convencional, y lo van a después poder comparar con un motherboard del tipo portátil, no tiene grandes diferencias salvo el tamaño. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en este motherboard en específico, dio justo la casualidad, este motherboard no dispone de placa gráfica onboard, o sea, colocado en el mismo motherboard, sino que para poder tener video necesita de una placa de video adicional. Para la suerte de nosotros, o mala suerte, porque bueno, en el caso de que fallara, en este caso en una TX, la placa de video, podríamos hacer el recambio directamente de la misma sin necesidad de prácticamente mucho más, solo intercambiar la placa de video y directamente ya no tendríamos que hacer ningún otro paso más. En el caso de los motherboard portátiles, bueno, ya ahí directamente nos vamos a encontrar con problemas directamente sobre el puente norte, y es donde, bueno, ahí es donde se define la solución, que puede ser del tipo de reflow, o ya empezar con un trabajo mucho más preciso, como es el tema de la realización del revaling. Para la realización del revaling, bueno, ya vamos a tener que disponer de una máquina y herramientas por ahí específicas, las cuales no son inalcanzables para la persona que quiere realmente dedicarse a la reparación de motherboards de esta manera, o de portátiles sobre estos problemas. Ya también en su debido momento vamos a tratar bien en profundidad el tema. Bueno, las diferencias fundamentales van a existir también con respecto a la fuente, que obviamente tenemos una fuente que es interna, o sea, tenemos una fuente externa, pero no deja de ser interna al gabinete. En el caso de, obviamente, de las computadoras portátiles, vamos a valernos de un cargador, y este cargador también vamos a poder solucionarlo, o por lo menos vamos a agotar todas las posibilidades hasta poder solucionarlo. La memoria, como en el caso de las computadoras portátiles, también es intercambiable. El procesador también, aunque hay modelos de máquinas de baja calidad que suelen traer el microprocesador soldado directamente al motherboard, tanto en las computadoras ATX como en algunas computadoras del tipo todo en uno o only one. En el caso de que tenga los procesadores soldados, también está el procesador soldado de manera a través, o sea, del tipo VGA, por lo cual también en caso de que tengamos alguna falla ya deberíamos sacar el procesador de esta manera. Después siempre hay que evaluar los costos, el tiempo
el tiempo invertido. Muchas veces el revaling no es la solución para todos los casos, dado de que si ya viene de un proceso de varios revaling, tanto en el procesador de video, o sea, en el puente norte, como por ahí puede haber algún caso de en el puente, en el procesador, hay que evaluar luego si realmente vale la pena, porque bueno, por ahí el costo operativo y el tiempo por ahí demandarían más de lo que podría ser cambiar directamente el motherboard. Por eso siempre hay que evaluar costo-beneficio a la hora de realizar este tipo de trabajos. Por supuesto que una vez conociendo la técnica y teniendo herramientas medianamente importantes y buenas, podemos hacer un muy buen trabajo. Así que bueno, todo es cuestión de llevar adelante y más que nada de experiencia. Yo les puedo brindar a través del video lo que ustedes necesiten, pero realmente cuando apliquemos las técnicas de soldar componentes, medianamente es importante que tomen una placa y que hagan el trabajo, que si se rompen componentes, que si no podemos desoldar de alguna manera, apliquemos otra técnica. O sea, que hagamos la experiencia de hacerlo, porque realmente si no aplicamos, no realizamos las pruebas que vamos a ir mostrando y todo, realmente va a ser en vano, dado que podemos mostrar mucho en el video, pero realmente el interés realmente es que ustedes puedan hacerlos con sus propias manos. Bien, y después, bueno, tenemos los elementos convencionales, como son la placa de sonido, que obviamente podrá venir interno. También podemos valernos en este caso con las TX, bueno, obviamente puede ser una placa interna o externa. También tenemos, bueno, en este caso tiene una lectora de disco de 3,5, obviamente ya eso ya no se utiliza más. Puede llegar a encontrarse con alguna máquina antigua, pero bueno, ya si tiene disco de 3,5, realmente bueno, es una máquina muy antigua y no va a valernos poder actualizarla, o directamente, bueno, si queremos instalar un sistema operativo moderno como un Windows 7 o un XP, ahí ya directamente no vamos a poder actualizarlo, prácticamente ni siquiera el sistema operativo. Eso también ténganlo en cuenta, porque por ahí, con el ánimo de querer tomar máquinas y querer darle solución, muchas veces nos vamos a encontrar con una máquina muy antigua y realmente, bueno, que tiene poca memoria RAM, que el procesador es muy chico para generar por ahí poder trabajar con aplicaciones más potentes. Por ende, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Después, bueno, ya viene lo convencional, como si fuera también en una máquina del tipo portátil, como es el disco duro y la lectograbadora de DVD o de Blu-ray. También disponemos, bueno, en el caso de una salida de monitor, como también tenemos en las computadoras portátiles. La otra diferencia va a ser que tenemos no solamente componentes sobre un lado de la placa, sino que vamos a tener componentes tanto de un lado como del otro, debido a que, bueno, en su tamaño, obviamente, no hay lugar como para poder implementar cosas solamente de una sola capa. Y lo que hay que tener presente de que un motherboard suele tener hasta prácticamente 7 u 8 capas de circuito impreso, que también ya después lo vamos a mostrar, lo cual se hace imposible poder en algunos casos solucionar algún true hole, que son los orificios donde hacen contacto los diferentes pines del circuito impreso, del circuito de cobre. Que bueno, ya vamos también a mostrar alguna falla de esa característica. Naturalmente ahí ya no se puede poner un cable, salvo que sea una misma línea superior, pero no se puede poner un cable en caso de que sea una computadora, un motherboard que esté roto, que esté partido. Ahí directamente no hay manera de poder darle una solución del tipo analógico. O sea, el hecho de aplicarle cables no valdría la pena, porque no se puede hacer absolutamente nada. Bien, como ven, las diferencias prácticamente se van achicando entre una cosa y otra. Por supuesto que
vamos a ir siempre comparándolos de esta manera para que, bueno, puedan tener una idea, y vamos a arrancar con las prácticas, como vuelvo a repetir, a la hora de soldar componentes, más que nada para ir teniendo la noción de con qué nos vamos a encontrar a la hora de estar trabajando con los métodos de soldadura y desoldadura. Bien, acá tenemos un poco más específico y en diagrama en bloques, como tenemos la ubicación de cada uno de los componentes. Acá pueden ver el North Bridge, el South Bridge, o sea, el puente norte, puente sur, la ubicación del zócalo del procesador, la memoria, las conexiones del tipo IDE y serial ATA, y la ubicación del BIOS, entre otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la estructura un poco más general de cómo funcionan todas las estructuras. Ustedes van a ver por todo el proceso del curso, incluso en los diagramas seguramente van a empezar a verlo. Todos los diagramas de bloques se manejan con estos tres puntos principalmente, como son el procesador, el puente norte y el puente sur. De esta manera nosotros vamos a eliminar un montón de cosas de nuestra cabeza a la hora de poder determinar por dónde va a estar la falla a la hora de tener una máquina en nuestra mesa de trabajo.